De nuevo el Señor nos permite acercarnos a su palabra para poder estudiarla, para poder aplicar a nuestras vidas aquellos principios fundamentales que son de bendición para nosotros. Permitidme, como siempre, empezar con una oración. Padre, gracias, Señor, de nuevo. Estamos agradecidos que nos has ayudado y nos has despertado con un ánimo, con una disposición para oír tu palabra, para estar atentos a tu voz, Señor. Gracias de nuevo, Padre. Queremos abrir tu palabra y que tú nos reveles aquellas cosas que son sumamente importantes para nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que podamos aprender y ser sabios según tu palabra, y no según nuestra sabiduría humana, Señor, sino ayúdanos a llenarnos de la sabiduría espiritual, aquella que realmente transforma las vidas. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, que nos ayuda a comprender y que nos ayuda a aplicar estos principios fundamentales para nosotros. Gracias te damos, Señor, y rogamos que tú sigas proveyendo y bendiciendo nuestras vidas, Señor, y cuidándonos, y cuidando a todos aquellos, Señor, que están pasando por dificultad y por malos momentos. Gracias te damos, Señor, sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén, Señor. Hermanos, tenemos un texto precioso por analizar en esta mañana. Vamos a volver un poco atrás porque vamos a ver algunos encuentros que Jesús tuvo especiales y que significan mucho en la vida del apóstol Pedro durante su tiempo de aprendizaje como apóstol a los pies de Jesús. El texto de hoy, el primer encuentro de Jesús con Pedro, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y analizar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, desde el verso 13 al 20. También lo tenemos en Marcos 8, 27 al 30 y en Lucas 9, del 18 al 21. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el verso 13 del capítulo 16 de Mateo. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tenemos una idea principal, partimos de una idea básica en este texto. Jesús se encuentra con nosotros, representados ahí en sus discípulos, en los apóstoles, y la pregunta que les hace a ellos también nos la hace a nosotros. Nos pregunta: ¿quién crees o quién creemos que es Él? Una buena pregunta, hermanos. Jesús, según el texto bíblico, abandona Galilea después de un tiempo de intenso ministerio en aquella región y decide trasladarse al otro lado de Genesaret, concretamente a la zona de Cesarea de Filipo. La ciudad se llamaba con anterioridad Paneas, debido a que era un centro en el que se adoraba al dios griego Pan.
Por aquellos años, Filipo, el tetrarca de la zona, la había rebautizado con el nombre que aparece en la Biblia, en honor de sí mismo y de César. Por eso se llamaba Cesarea, en honor del César, de Filipo, en su honor, ¿verdad? En este contexto, Jesús tiene una conversación con sus discípulos y les interroga acerca de cuáles eran los comentarios que la gente hacía con respecto a su identidad. No me cabe la menor duda que el maestro estaba perfectamente al día acerca de lo que se decía de él. Él lo sabía. Su interés radicaba especialmente en contrastar las opiniones populares con las de sus discípulos. Jesús quería saber cómo iba evolucionando esa percepción de quién era Él entre aquellos que debían jugar un papel clave en los planes del Señor Jesús en el futuro, ¿verdad? Ellos, cuando Él se fuera, ellos serían los voceros del Evangelio. Y cuán importante era que ellos tuvieran claro, aparte de lo que dijeran o lo que pensaran la gente de alrededor, ellos debían tener claro quién era Jesús, quién era el que les enviaba, quién era el Maestro. La pregunta iba dirigida a todos los discípulos en general, ¿verdad? Jesús pregunta que quién era, quién dicen los hombres, dice el versículo 13, que es el Hijo del Hombre. Y dice que lo preguntó a sus discípulos de una manera general. Y estos, sin duda, pues se callaron. Habían escuchado, oír y comentar muchas cosas a las personas. Le dijeron que algunos, en este caso, le dijeron que algunos pensaban que era Juan el Bautista, y no es de extrañar esta afirmación. Recordemos que el propio Herodes, quien había mandado a asesinar a Juan, pensaba que Jesús era el Bautista resucitado. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, un poquito más para atrás, los versículos 1 y 2, está hablando de Jesús y dice este hombre Herodes, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Así que no es de extrañar que mucha gente pensara que pudiera ser Juan el Bautista, ya que el mismo Herodes lo estaba afirmando. También le comentaron que otros afirmaban que era Elías, y tiene también sentido, ya que se pensaba que este respetado profeta de parte de Dios enviado a su pueblo del Antiguo Testamento debía de preceder a la aparición del Mesías venidero. Ahí lo tenemos en Malaquías. En el capítulo 3, los versos 1 al 3, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahí tenemos también el testimonio del profeta Malaquías, así que no es de extrañar también que pensaran que podía ser alguno de los profetas, especialmente Elías, ¿verdad? Se le dijo que había quienes pensaban que acerca de él como Jeremías también. Y la explicación para esto también hay que buscarla en las expectativas mesiánicas que tenían los judíos. Finalmente,
otros comentarios populares indicaban que podía ser alguno de los profetas. Pensamiento inspirado en textos como el de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 15 al 18, que dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces, cualquiera de estos pensamientos se adaptaban y estaban entresacados de las palabras del Antiguo Testamento. Entonces, después de oír Jesús todas las explicaciones, todos los argumentos, Jesús plantea la pregunta que realmente a él le interesaba. Él sabía todo esto, él conocía todo lo que hemos dicho, conoce los textos del Antiguo Testamento, conoce lo que Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento, pero la pregunta importante es la que Jesús le plantea a ellos de una manera directa, ¿verdad? No hay indirectas, sino directamente. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro es de nuevo quien toma la iniciativa de responder de forma individual a una pregunta que Jesús hace de forma colectiva. La plantea a todos, pero Pedro de nuevo toma la iniciativa y él dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirma que algo muy importante había sucedido en la vida de Pedro. Había llegado a una mayor y mejor comprensión de la identidad de Jesús. Había afirmado su carácter divino y su especial relación con el Padre. Sin embargo, en palabras del Maestro, esto le vino no por enseñanza humana, no porque él en su capacidad humana hubiera sido capaz de descifrar y de comprender, sino que recibió esto por revelación divina. No nos dice de qué modo esto sucedió, sin embargo, sí se nos afirma que hubo una intervención de Dios. Y esto nos enseña que el Señor trabaja en los corazones de las personas, revelando el auténtico carácter e identidad de su Hijo Jesús. Algo más sucedió en la vida de Pedro. De nuevo recibe una misión, en este caso relacionada con el establecimiento de la Iglesia, es decir, la dimensión comunitaria de la fe cristiana. Cuando le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, como todos sabemos, ¿verdad? Porque Pedro significa piedrecita, sino es sobre la afirmación que él acaba de hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la que Cristo va a levantar su iglesia. Y sobre esa roca, sobre esa afirmación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De ahí la importancia de la iglesia fundamentada en Cristo, ¿verdad? No fundamentada en personas, no fundamentada en un nombre muy bonito que pueda tener la iglesia, no. Una iglesia tiene que estar fundamentada en esta verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y toda iglesia que no se sostenga en esa verdad no tiene fundamento y caerá, como la parábola de Jesús del hombre que edificó sobre la roca y el que edificó sobre arena. Si edificamos la iglesia sobre cualquier otra cosa
que no sea tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa iglesia ha de caer porque no tiene fundamento alguno. Cristo es el fundamento. Cristo le da estabilidad a la iglesia, pero le da estabilidad a nuestras vidas. Sin Cristo nada tiene sentido. ¿Qué aplicación tiene para nosotros? ¿Quién es Jesús? El problema de su identidad sigue siendo, mis queridos amigos y hermanos, tan actual y crucial hoy en día como lo fue hace 2000 años, cuando el Maestro confrontó a sus discípulos con esa pregunta tan directa y punzante. Durante su vida, su identidad siempre fue conflictiva. Sus contemporáneos en varias ocasiones quisieron matarlo a pedradas por blasfemo o tirarlo, despeñarlo también. Cuando en una de las situaciones Jesús los confrontó y les preguntó: ¿por qué maldad que hubiera hecho queréis apedrearme? Ellos respondieron que por ninguna, sino porque siendo un simple mortal afirmaba ser igual a Dios. Por eso querían matarlo, principalmente. Situaciones de este tipo se repitieron con mucha frecuencia en su ministerio público. De hecho, y por paradójico que pueda parecer, Jesús fue condenado a muerte a causa de su identidad, no por nada que hubiera hecho o dejado de hacer. Sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios le acarrearon la condena a muerte por blasfemia. Siendo solamente hombre, como decían los fariseos, pretendió ser Dios. Jesús es hoy en día popular también y respetado, diría, por la mayoría de las personas, en tanto que es un ser humano, naturalmente. En una reciente encuesta realizada entre universitarios españoles, Jesús era considerado como una de las personas más influyentes de la historia de la humanidad. Reconocerlo como un gran maestro de moral, un líder singular, una persona de gran influencia, un modelo a seguir y un largo etcétera, no representa un mayor problema para muchas personas de nuestra sociedad. Aceptar su divinidad ya es otra historia muy diferente. Creer que él fue un gran hombre no es un gran problema para nuestra sociedad, aceptarlo, creerlo, pero aceptar su divinidad, ya eso es otra cuestión, pero que muy diferente. Porque aceptar su divinidad, trae consigo una gran cantidad de implicaciones. Si Jesús es Dios, entonces tiene autoridad para juzgarnos. Puede emitir opiniones sobre nuestro estilo de vida. Nos coloca ante la disyuntiva moral y nos desafía a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestros valores y nuestras prioridades. Ante todo esto, es mejor negar su identidad y apostar a que no fue Dios, sino solamente un hombre muy especial, un líder muy influyente, y todo aquello que no implica nada con respecto a mi vida. Pero Jesús no únicamente pregunta a nuestros contemporáneos acerca de su identidad, también nos pregunta a nosotros, los que nos movemos en contextos religiosos. ¿Podemos responder de forma correcta a la pregunta y afirmar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Pero nuestra respuesta puede ser simplemente eso, correcta,
desde el punto de vista de las ideas, sin que tenga ningún efecto, ninguna influencia en nuestro estilo de vida. Jesús no quiere, no espera y no desea simplemente esa respuesta fácil, intelectual, que cualquiera de nosotros puede dar. Él desea una respuesta comprometida, la que nos lleva a un cambio radical, hermanos, que comienza con nuestra manera de pensar, sigue con nuestros valores y prioridades y acaba manifestándose en una conducta diferente que es evidente y muy clara para todos los que nos rodean. No es aventurado afirmar que si fuéramos cuestionados por Jesús, sin duda deberíamos dar la respuesta correcta y que a la misma que Pablo el apóstol, si estuviera presente, también daría. Nos respondería entonces: ya no vivas para ti, sino vive para Él, que murió y resucitó por ti. Porque la identidad de Jesús nos invita ante todo y sobre todo a vivir de forma diferente. Mirad el texto de 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 15. El apóstol Pablo dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué importante es tener claro la identidad de Jesús en nuestra vida, en nuestra mente. Esto va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestros valores. Vamos a buscar lo que a Dios le agrada. Vamos a querer lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él nos va a juzgar un día. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dirías tú que es Jesús si te lo preguntaran directamente? ¿Has dado la respuesta fácil? ¿La respuesta evangélica? Sí, Jesús es Dios, el Hijo de Dios. ¿O has dado la respuesta, la que lleva consigo un cambio en el pensamiento, en los valores, en las convicciones, en la vida? Sí, Jesús es Dios, y porque es Dios es mi Señor, y porque es mi Señor me debo someter a lo que Él demanda en su palabra. ¿Qué diferencia marca en tu vida el afirmar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué diferencias marcan en tu vida el tener claro que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Desde que creíste en Él hay cambios en tu vida? ¿O sigues siendo la misma persona, con los mismos hábitos, con los mismos pensamientos, con los mismos pecados, con las mismas mentiras? Quiera el Señor cambiar tu forma de pensar, porque si crees que Cristo es el Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente, y que es tu Señor y que te ha salvado, le debes obediencia. Que Él te bendiga y que puedas aplicar esta palabra a tu vida para cambiar y transformar tu corazón y tu mente y seas una persona diferente, transformada a la imagen de Cristo. Que Él te bendiga y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.